¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Daisy. Hoy vamos a preparar un delicioso repollo guisado súper fácil de preparar y muy rico. A continuación los ingredientes. Vamos a necesitar un repollo mediano, también por acá tenemos 2 ajos picaditos, media cebolla picadita, también le vamos a estar agregando un tomate y medio picadito, pimienta al gusto por supuesto, medio pimiento rojo cortado en tiritas o en juliana, también tenemos sal al gusto, 2 cucharadas de aceite de oliva o del aceite que ustedes tengan en casita, también media cucharada de consomé de pollo, media cucharadita de polvo de ajo y media cucharadita de polvo de cebolla. Y ahora sí, manitas a la obra a preparar este rico repollo guisado. El repollo ya lo tenemos bien lavadito y como vieron ya lo había cortado yo por la mitad. Ahora lo vamos a cortar de esta manera como ustedes están viendo en la imagen y vamos a remover el tronquito del repollo. Ese no es comestible, así es que asegúrense de retirarlo. Ahora lo vamos a estar cortando de la siguiente manera. Yo lo voy a cortar un poquito gruesecito, pero ustedes deciden el tamaño de su repollo. Lo pueden cortar más finito o un poquitito más grueso también. Eso es totalmente opcional. Asegúrense también de irlos separando para que no queden juntitos, sino que quede separaditos a la hora de cocinar y se cocinen súper bien. Vamos a seguir cortando la otra mitad del repollo y removiendo el centro del tronquito. Seguimos picando de esta manera y lo vamos a ir poniendo en un platito para tenerlo ya listo y reservado. Por este lado, aquí en un sartén vamos a agregar las 2 cucharadas de aceite de oliva y vamos a comenzar a agregar los ingredientes. Vamos a comenzar agregando el ajito y lo vamos a sofreír en el sartén. Aquí mismo también le vamos a agregar la cebolla picadita, la vamos a sofreír por un par de minutos. Asegúrense de que la temperatura de la estufa esté a fuego medio alto. Si son nuevos por aquí visitándonos, los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan nuevas y deliciosas recetas que están por venir. Ahora vamos a agregar el tomatito picado que teníamos previamente y también lo vamos a mover de esta manera para darle tiempo también para que se suavicen. Vamos a agregar el pimiento rojo también, que le va a dar no solo color, sino que también le va a dar un sabor muy rico a este rico repollo guisado, que es también una excelente opción para esos días que no queremos comer muchas carnes, así es que deben de probarlo. Ahora le vamos a agregar media taza de agua para que todos estos ingredientes se suavicen y los vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 3 o 4 minutitos. Lo vamos a tapar y lo dejamos ahí por ese tiempo. Han pasado 3 minutos y vamos a ver cómo va esto, amigos. Miren qué rico se ve esto ya. Es un guiso que está quedando con mucho olor, huele riquísimo. Pero aquí vamos a comenzar a agregar los demás ingredientes. Ahora le vamos a agregar el repollo que ya teníamos previamente picadito. Lo vamos a poner todo. Y le vamos a poner un poco de sal. La sal es al gusto. Yo estoy utilizando media cucharadita de sal. Ahora le vamos a poner el polvo de cebolla, el polvo de ajo, para que le vaya dando sabor a esta rica receta. Ahora le voy a agregar el consomé de pollo. Le pueden poner también consomé de vegetales. Es totalmente opcional. Y le vamos a poner, por supuesto, pimienta molida. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes acá en el sartén, los vamos a incorporar todos muy bien. Le vamos a dar una buena movidita a todos estos ingredientes para que todos esos sabores se incorporen súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar media taza de agua. El agua nos va a ayudar a ablandar el repollo y también nos va a ayudar a que esta receta quede bien jugosita. Vamos a tapar el repollo por alrededor de unos 8 o 10 minutitos para que se ablande de manera uniforme y hay que estarlo moviendo en ese lapso de tiempo para verificar que todo esté blandito. Por acá pasaron ya 10 minutos que he estado cocinando este rico repollo guisado. Lo destapé 2 veces en esos 10 minutos para estarlo moviendo para que se cocine
de una manera uniforme. Ha quedado súper rico, amigos. Como ven, el repollo ha quedado blandito. Ustedes recuerden estarlo probando para que quede un repollo blandito y no les vaya a quedar duro. Como ven, esta es una receta facilita de hacer. Yo los invito a que la prueben. Es una receta que les va a fascinar, les va a encantar y es fácil y con poquitos ingredientes. Ustedes lo han visto acá en el paso a paso. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subimos una nueva receta. Recuerden también dejarme en los comentarios saber qué tal les pareció esta receta y también déjenme saber con qué ustedes acompañarían este rico repollo guisado que está para chuparse los deditos. Prueben esta receta, les va a encantar. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy, amigos. Los veo muy pronto en una próxima y deliciosa receta. Dios me los bendiga. Hasta pronto.